Modo Opinión presenta la entrevista. 12:37. Nos encontramos con el licenciado Yatzel Román, coordinador general de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia y recientemente observador de las elecciones presidenciales en Honduras. Eso es lo protocolar. Sí. Pero Yatzel es un amigo de muchos años, un joven que le ha aportado mucho a este país y que le va a seguir aportando, pero de los jóvenes más capaces que yo he conocido en mi corta vida. Bienvenido a Modo Opinión, Yatzel, y nada, este es tu espacio. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y esas palabras que expresas sobre mí. Debo decir que son completamente mutuas, tanto para ti como para Carla. Me siento aquí en casa y efectivamente la semana pasada me trasladé a Tegucigalpa, capital hondureña, donde estuve observando las elecciones presidenciales y generales de dicho país, que quizá para hablar de ese certamen electoral hay que hablar también un poquito del contexto que vive esa nación hermana, una nación que admira mucho a la República Dominicana, al punto de que en el centro de la capital hay una gran estatua dedicada a nuestro fundador Juan Pablo Duarte en la Plaza República Dominicana, pero recordaremos que el 28 de junio del año 2009, ese día inolvidable para la democracia latinoamericana por el gran choque que implicó ese día, fue removido el expresidente Manuel Zelaya Rosales. ¿Por qué fue removido el presidente Manuel Zelaya? Porque en ese país de tradición antirreeleccionista, ningún presidente electo de manera democrática había buscado la reelección y él convocó para ese día lo que era una consulta popular de reforma constitucional que lo habilitara para aspirar a un segundo mandato de 4 años. Dado que la constitución hondureña de ese momento, y que sigue siendo la vigente, mandaba a que cualquier persona que hablase siquiera de la reelección sería removido e inhabilitado de por vida para cualquier cargo público. Eso llevó a lo que recordaremos todos, que fue la intervención militar que lo expulsó del país inicialmente hacia Nicaragua, la asunción del presidente Roberto Micheletti, posteriores elecciones que dieron la victoria al presidente Porfirio Lobo, la mediación del presidente Leonel Fernández con el canciller Carlos Morales Troncoso, que eventualmente trajo a Manuel Zelaya hacia República Dominicana, la posterior mediación de Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, para que Zelaya pudiese volver a Honduras. Y en ese momento Honduras, por la gran controversia política que vivió, se convirtió desde el año 2010 hasta el año 2015 reciente en el país más violento del planeta, con 110 muertes violentas por cada 100.000 personas, y no es sino hasta recientemente que pudo mejorarse. ¿Por qué es tan importante conocer ese contexto de gran choque político dramático que vivió ese país? Porque si bien la reelección llevó a la remoción del presidente Zelaya, hoy, por primera vez en la historia de ese país hermano, el presidente actual, Juan Orlando Hernández, buscaba la reelección como candidato legítimo. ¿Cómo lo hizo? No convocando una consulta popular como lo hizo Manuel Zelaya, el quizá aprendió de ese error, sino mediante lo que ya se ha vuelto una práctica casi que común, porque 3 países la han aplicado, y es apelar en el Tribunal Constitucional de dicho país que las prohibiciones a las reelecciones violan los derechos fundamentales, ya que al estar enmarcado en el Pacto de San José, el derecho a elegir y ser elegible, no puede existir restricción alguna para la reelección. Ya eso había sido aplicado inicialmente en Nicaragua, se aplicó en Honduras, se aplicó recientemente en Bolivia. Evo Morales. Y hay algunos cuantos que de manera, yo espero que aislada, lo han hablado aquí en República Dominicana. Pero una reunión como de unos 25 senadores, algo así. Y con base en la constitucionalidad del Pacto de San José, entonces aprueban la reelección. Bueno, de por sí, la Organización de Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha dicho muy claro que cuando se habla del derecho a elegir y ser elegible, que esto no podrá ser restringido, se refiere a que yo, por ejemplo... Ni por la constitución del propio país. Pero es que el Pacto de San José se refiere a que, por ejemplo, Carla, tú por tu opinión política no puedes ser vedada de participar en unas elecciones. No se refiere a que si tú eres presidenta no puedes jamás regularse tu mandato. Entonces eso fue, digamos que un ejercicio muy olímpico de interpretación constitucional, y no ha sido aislada, porque vuelvo a digo, 3 países, y aquí mismo hemos visto incluso a un expresidente de la Suprema Corte de Justicia diciendo que eso pudiese aplicar. Pero siguiendo con Honduras, vuelvo y digo, un país que se fue casi a la guerra civil por el caso reeleccionista, en esta ocasión ya casi que lo había aceptado la candidatura de Juan Orlando Hernández, que tenemos
que decir que ha sido uno de los presidentes más exitosos de América Latina. Recibió el país más violento del mundo y redujo esos índices en 50 puntos. Sigue siendo un país muy violento, con 50 muertes violentas por cada 100.000, pero si lo bajamos, es una reducción. pero si lo bajamos de esa manera, ha sido el país con el mejor rendimiento de bonos soberanos, ha sido el país que más ha disminuido la pobreza en América Latina y cabe decir, quizá para relacionarlo un poco con República Dominicana, que es uno de los mejores amigos del presidente Danilo Medina, siempre lo menciona porque allá aplica las visitas sorpresa y siempre lo menciona como algo que aprendió de República Dominicana, que en función oficial nos ha visitado 5 veces el presidente Juan Orlando Hernández. Entonces, se pensaban que estas elecciones iban a ser casi que un trámite, pero ¿qué pasa? El expresidente Manuel Zelaya, que siendo expulsado de su ex partido liberal, fundó lo que se llama el Partido Libertad y Refundación, Libre. Y en esta ocasión, en vez de postular él mismo, que ya podía con este fallo del Tribunal Constitucional, lo que hizo fue que le entregó la candidatura presidencial a un ex candidato minoritario, Salvador Nasralla, presentador de televisión. Nasralla. Ah, ok. ¿Y por qué le entregó la candidatura? Salvador Nasralla había sido candidato presidencial en el 2013, sacando un 13%. Es una persona de gran prestigio en los medios, es una persona tradicionalmente con un discurso muy anticorrupción, y se pensaba que si este buen candidato recibía la base estructural de Libre, podía polarizar de manera más efectiva con el candidato reeleccionista. Sin embargo, todas las encuestas decían que esto iba a ser un trámite, tomando en cuenta que Honduras no tiene sistema de doble vuelta. Tú puedes ganar, si tú sacas 40% y el otro 30%, ya eres presidente. Sin embargo, en estas elecciones que estuvimos observando, yo me trasladé por varios centros de votación en la capital Tegucigalpa, en el departamento de Francisco Morazán, el departamento de Paraíso, el departamento de Gracias a Dios, como se llama esa provincia. Fueron elecciones muy organizadas, debo destacarlo. La votación fluyó de manera bastante rápida y ya cuando comienza el conteo, ahí es que las cosas comienzan a ponerse un poco oscuras. Exacto, Yaixel, cuéntanos por qué viene la rencilla. Sí, hay que resaltar también que hay algo que pasa en Honduras, y esto en cuanto a diputados, no a presidente, pero era lo que pensábamos los observadores, que estaba retrasando el conteo. ¿Por qué? Honduras tiene lo que se llama voto fraccionado, igual que El Salvador. Voto fraccionado quiere decir que en el nivel congresual, si aspiran, por ejemplo, 23 diputados, como es el caso de ese departamento, uno puede votar por hasta cuántas posiciones se eligen. Eso quiere decir que si se eligen 23 diputados, yo puedo marcarlo a los 23 y mi voto no es que le vale 1 a cada uno de esos, sino que se fracciona en 23. Wow. Entonces, lo que pensábamos los observadores era que eso era lo que estaba retrasando por lo difícil que era contar. Pero cuando dieron las 8 de la noche, cuando dieron las 9 de la noche, las 10, las 11, las 12 y todavía no había ningún dato, y que al contrario se habían declarado ganadores de manera simultánea el presidente y el opositor, ya vimos que esto estaba bastante oscuro. Y no es sino hasta las 1:40 de la mañana, estando yo ahí mismo en la sede del Tribunal Supremo Electoral en el Hotel Plaza de Tegucigalpa, es que sale el presidente del tribunal, David Matamoros, a anunciar que el candidato opositor, Salvador Nasralla, le llevaba 100.000 votos al presidente Juan Orlando Hernández, algo que era muy contrario a lo que decían todas las encuestas. Y esto con el 57% de los votos escrutados. Eso llevó a un choque muy fuerte de manera inmediata, con los opositores llamando a defender el triunfo. Al otro día habían mítines constantes en Tegucigalpa. Sin embargo, y aquí es donde la cosa se va también oscureciendo más, eso fue casi que domingo de madrugada, pero el lunes no hubo ningún otro dato del tribunal. Martes no hubo ningún otro dato del tribunal. Miércoles hasta la medianoche no hubo ningún otro dato del tribunal, y el primero que sale es ahora con el presidente Juan Orlando Hernández, ganador, con una ventaja inicialmente de 40 votos, pero esa ventaja ahora se ha ampliado a 50.000 votos. Entonces, hay que tomar algo en cuenta. Ese primer 57% escrutado era de las zonas urbanas, donde el sector de izquierda siempre ha tenido mayor fuerza, como pasa en la mayoría de países latinoamericanos. Entonces, no es descabellado pensar que cuando entraran los votos rurales, inmediatamente tendría mayor fuerza el candidato reeleccionista. Sin embargo, lo que no tiene ninguna explicación, si se quiere, satisfactoria, es que durante 3 días el Tribunal Electoral no diera ningún dato. Entonces, yo sí creo que no se trata de que quizá yo tenga pruebas específicamente de fraude o no,
porque vuelvo y les digo, las votaciones fueron muy ordenadas. Generó suspicacia. Habíamos 600 observadores internacionales que estábamos viendo en todo momento el conteo, pero ese silencio de 3 días ha llevado a lo que todos ustedes han visto en los medios de comunicación internacionales, que es un país prendido en fuego, con 7 muertos, 40 heridos, saqueos de comercios, ahora la suspensión de las garantías constitucionales, toque de queda durante 6 días y lo que se vislumbra como una vuelta trágica a ese país polarizado que fue la Honduras de 2009 hasta casi que 2015. Vamos a seguir en un momento la entrevista, pero necesitamos ir a una pausa comercial.